Tocar la trompeta, pero el original dice: tocad el shofar en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Notemos que dice: tocad el shofar en la luna nueva. Ayer celebramos el primer día de Erev Rosh Hashanah y ayer hubo luna nueva, o sea que la luna casi no se veía. Y dice aquí: en el día señalado, o sea, el primero de Tishrei, de nuestra fiesta solemne, o sea, ¿cuál? Rosh Hashanah, porque estatuto es de Israel. Hermano, pero nosotros no somos de Israel, somos injertos de Israel. Por lo tanto, nosotros celebramos esta fiesta. ¿Por qué? Porque creemos en el Dios de Israel. Entonces, podemos ver en este Salmo 81 que viene la fiesta, que efectivamente está hablando de la fiesta de Rosh Hashanah. Y esta tarde de Rosh Hashanah quiero que conozcas algo muy importante. ¿Quién me juzga cuando ya entramos al juicio? ¿Cómo funciona el juicio celestial? ¿Y quién es el que juzga a la persona? Y quiero comenzar esta conferencia diciéndote que cuando hay un juicio terrenal, se evita el juicio celestial. ¿Cuál es el juicio terrenal más fácil? ¿Cuál es el juicio terrenal menos costoso y más importante? Este juicio es la reflexión personal. Cuando una persona entra a reflexionar lo que hizo, a analizar de cómo fue su comportamiento y de alguna forma a autojuzgarse, en ese momento en que uno se autojuzga, el juicio celestial se suaviza un poco. Y esta tarde quiero que veas conmigo cuál fue el error de Adam Harishon, el primer hombre, que como ya sabemos fue creado en un viernes según el calendario hebreo y según las opiniones de la Gemara. Para los que no recuerdan, la Gemara es el componente que comprende el análisis rabino de la Mishnah, y la Mishnah es la Torah oral. Entonces, según la Gemara, Adán fue creado en Rosh Hashanah. ¿Y qué ocurrió en el día de Rosh Hashanah con Adán? O mejor dicho, ¿cuál fue el pecado de Adán? Salvo el pecado de comer el fruto prohibido. Eso ya todos lo conocemos, ¿verdad? No es a lo que me refiero. ¿Cuál fue el pecado de Adán? O sea, ¿cuál fue el pecado pospecado? ¿Cuál fue el pecado después del pecado? Adán comió el fruto prohibido, sí, lo sabemos, pero ¿qué viene después? Porque la fórmula de lo que ocurrió en ese día es la que tú y yo tenemos que saber para celebrar de manera correcta Rosh Hashanah. Y nosotros tenemos que aprender de la falla de Adán para no caer y hacer las cosas como deben de ser. Entonces, después de pecar, después de comer, ¿en qué falló Adán? 1, se escondió. 2, le echa la culpa a los demás. O sea, cada uno de los que pecaron endosaron la culpa. No, es que ella, no, es que él. Pero el número 3, y este es un pecado que no es tan famoso porque está entre líneas, y dice la Gemara que Hashem le dijo a Adán: ¿comiste, Adán? Y Adán le contestó: comí.
Y esta palabra comí en hebreo también se interpreta como comeré. Es decir, que es como si Adán le estuviera diciendo: comí, y como ya comí, pues no hay nada que pueda hacer. O sea, ya pequé, déjame disfrutar el pecado. Entonces, hasta aquí tenemos tres fallas de Adán. 1, esconderse. 2, rebotar la culpa o no asumir la culpa. Y 3, decir: como ya comí, pues ya mejor lo disfruto. ¿Cómo se repara el hecho que hizo Adán? ¿Cómo tratamos de arreglar en Rosh Hashanah lo que Adán hizo? Bueno, pues número 1, no me escondo, vengo y me presento al juicio, me presento a esta fiesta que es una fiesta de juicio, y vengo y le digo a Boré Olam: heme aquí, Rey del universo, aquí estoy. Y hay personas que vienen por propia voluntad en Rosh Hashanah al juicio, como ustedes, o a menos que alguien haya venido obligado. Pero hay otros que hay otros que el juicio los persigue. El hecho de que nos congreguemos esta tarde en Rosh Hashanah y decir: aquí estoy, Señor, júzgame, es hacer lo contrario de Adam Harishon. ¿Qué hizo Adam Harishon? Se escondió. ¿Pero qué hacemos nosotros? Venimos al juicio. 2, asumimos la responsabilidad. Porque lo más fácil de hacer cuando hacemos algo malo es echarle la culpa a los demás. Es que fulano, es que mengano, es que la situación en la que estaba, es que el trabajo, es que mi pareja, etcétera. Normalmente en las conferencias de exhortación, en esas donde nos hablan duro, nos hablan de lo que estamos haciendo mal y de lo que tenemos que cambiar, la reacción del oyente, ¿cuál es? Endosar. Ojalá que el que esté a la derecha escuche estas palabras porque son exactamente para él. Ojalá fulano esté ahorita conectado para que escuche lo que está diciendo el hermano, porque es para él. Qué lástima que fulano no vino hoy, porque le es anillo al dedo lo que está diciendo el hermano. ¿Y qué estamos haciendo? Endosando, rebotando la palabra. No, esta palabra no es para mí, es para tal. Aproximadamente en los años 1920 vivió en el mundo el gran Hafetz Haim, una persona justa, un rabino muy grande, un tzadik, así era conocido. Y en estos días antes de Rosh Hashanah resulta que se organizó una conferencia, algo así como estamos este día. Varios rabinos fueron para exponer la palabra, entre ellos el Jajam, el gran Hafetz Haim. Y se levantó el Hafetz Haim y expuso la palabra. Terminó, gracias, Baruch Hashem, toda rabá, se sienta. Termina, se levanta el siguiente orador. Y duro al público, exhortó al público. Termina, se sienta. Y de repente voltea a ver al Hafetz Haim y el Jajam, bañado en lágrimas, en un charco, y le dice: Jajam, ¿qué tiene? Y el Hafetz Haim lo ve y le dice: solamente te tengo una pregunta. ¿Por qué me lo tenías que decir en público? ¿No me lo pudiste haber dicho en privado? ¿Qué le contestó el rabino? Jajam, yo estaba hablando a todos, no específicamente a usted.
¿Por qué el Hafetz Haim sintió que el mensaje era para él? Porque un sabio, incluso cuando se le está hablando a otra persona, él toma la corrección para sí mismo. El sabio asume las palabras en lugar de rebotarlas, en lugar de rechazarlas, en lugar de caer en la actitud de Adán, de endosar la culpa a otros. El Hafetz Haim dijo: esas palabras del rabino son para mí, yo soy ese, yo lo reconozco, y se soltó a llorar. Entonces la primera reparación es: doy la cara, me presento al juicio. La segunda, asumo mi responsabilidad, no endoso. Y la tercera, porque Adán dijo: ya pequé, ya ni modo. Para reparar esto, no es que se le pida a alguien que cambie repentinamente, porque ojo, los cambios repentinos son muy peligrosos. Son como las dietas. Las dietas repentinas solo causan que engordes el doble. Una persona que intenta cambiar de golpe todo su estilo de vida es muy peligroso. Mira, ¿sabes por qué se toca el shofar antes de Rosh Hashanah? Que yo sé que aquí lo estuvieron haciendo en el mes de Lul. Se tocó el shofar en el mes de Lul. ¿Sabes por qué se toca el shofar? Porque la palabra shofar viene de shaperú, y shaperú significa mejora. O sea, no cambies, mejora. Una mejoría constante en la conducta es mucho más sana que un cambio brusco. Por lo tanto, dar la cara representa presentarme al juicio, asumir la responsabilidad, no endosar y estar dispuesto a una mejoría. Entonces, ya empieza uno a cambiar los errores que cometió el primer Adán Harishon. Si esta tarde nos congregamos a celebrar Rosh Hashanah, es porque sabemos que hay un juicio. Si estamos aquí, es para asumir nuestra responsabilidad. Si estamos aquí, es para escuchar las palabras y mejorar. Ahora sí, como decía mi pastor de bendita memoria, Manuel Malváez, ya me dieron ganas de predicar. Vamos a responder a las preguntas de: ¿quién me juzga cuando ya entramos al juicio? ¿Cómo funciona el juicio celestial? ¿Y quién es el que juzga a la persona? Dice la Gemara que el juicio celestial se parece muchísimo al juicio terrenal. Y mira, en el juicio terrenal hay un juez, hay un acusador y hay un defensor. ¿Quién es nuestro problema? El acusador. El acusador expone las cosas, las grita y las reclama, pero ¿en quién confía uno? En el abogado, en el defensor. Pregunta la Gemara: ¿ese acusador quién es? ¿De dónde salió? El acusador es aquel que fue invitado por el pecado que cometimos. Cuando nosotros pecamos, creamos un ángel negativo, atraemos la presencia negativa, y este mismo ángel negativo es nuestro acusador. ¿Y quién es el defensor? Sabemos, Yeshua HaMashiach, bendito sea. Pero cuando una persona hace una mitzvah, un acto bueno, fortalecemos nuestra defensa, fortalecemos la fuerza de intercesión por nosotros. Y no es que nuestro Mashiach necesite fuerza para interceder, sino que nosotros necesitamos la fuerza de la Torah, la fuerza de las buenas obras, para que nuestra tefilá llegue a nuestro abogado. Ahora, debemos de saber que nuestro abogado no es solo nuestro abogado. Él además es el rey. Es nuestro Avinu Malkeinu.
¿quién es el que está sentado para juzgar en el trono? El rey. Pero cuando te presentas en el juicio, ¿cómo te vas a dirigir a él? ¿Como papá o como rey? Mira, ante el público, ante todos se le llama rey, pero a solas le llamamos papá. Avino, Abba. El privilegio que tenemos nosotros es poder lograr un juicio personal con Boré Olam, sin necesidad de que el acusador se presente. ¿Cómo logro esto, hermano? ¿Cómo le hago? En un juicio, antes de que los acusadores se levanten, se levanta el acusado y dice: me declaro culpable. Y en ese momento, los acusadores que venían con todos los documentos, con todas las pruebas, con todos los testigos, ¿qué dice el juez? Caso cerrado, se acabó. No, señor, pero tenemos que decirle, mire, traemos unos videos. No, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Dice el juez. Se declaró culpable. Cuando los acusadores entran en acción, o más bien vamos a hacerlo en pregunta, ¿cuándo los acusadores entran en acción? Cuando el acusado dice: no, señor, yo no soy culpable, yo soy inocente. ¿Qué hacen los acusadores? Sacan rapidito todas las pruebas, los videos, los documentos. No, ¿cómo que soy inocente? Pero cuando el acusado dice: me declaro culpable, se acaba. ¿Sí estás entendiendo lo que te quiero decir? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Reconocer, no endosar, no culpar a nadie. Soy culpable. Pero esto es muy difícil. Esto es muy difícil, hermanos. Dice Shlomo HaMelech, el rey Salomón: cada uno cree que es perfecto. Es difícil decir: me equivoqué, me he equivocado. Es muy difícil decir, es de valientes. Cuentan que había un rico muy tacaño, y de repente llega un pobre a tocar la puerta de su casa. Por favor, deme algo de comer. El rico se le queda viendo. No. En esta casa todo es para acá, nada para allá. En esta casa puras entradas, en esta casa no hay salidas. Pero en eso el tacaño se queda pensando y dice: ¿sabes qué? Se acuerda el rico que tenía un pollo que ya estaba pasado hace 3 días. Y dice el rico: se lo voy a dar, pues de todos modos lo va a tirar. Saca el pollo y se lo da al pobre. El pobre, tan hambriento que estaba, se lo echó todo. Se intoxicó. Salió un anuncio en la ciudad: el pobre se está muriendo, por favor hagan teilín por él. El rico se enteró que el pobre se estaba muriendo y lo fue a visitar al hospital. Pero el pobre no aguantó, se murió. Y el rico fue a su entierro. Y cuando el rico regresó a su casa, la esposa le dice: oye, ¿no te das cuenta de lo que hiciste? ¿No te das cuenta de lo que hiciste con ese hombre? Y el rico le dice: sí. De camino a casa venía reflexionando y dije: cuántas cosas buenas hice hoy con ese hombre. Le dice de acá, le di un pollo, visité un enfermo y lo enterré. ¿Qué quiere decir esto? Que uno siempre justifica todo lo que hace y a sus propios ojos está bien. ¿Quién es el malo?
fulano. ¿Quién es el equivocado? Mengano. ¿Quién es el culpable? Ella, él. Para apuntar hacia uno es muy fácil. Pero un sabio dijo: no te olvides que mientras apuntas a uno, otros dedos señalan hacia ti. O sea, eres el triple de culpable que los demás. Cuando logras asumir la responsabilidad, callaste a todos los acusadores y entonces el juicio ya pasa a otro nivel. Este juicio ya pasa a manos de papá. Ahora, ¿es fácil el juicio de papá? Probablemente, pero no está ganado todavía. Ahora, cuando ya logré llegar a Boré Olam y hacer el juicio ante él, y aquí quiero que prestes atención porque te voy a, en el nombre de Yeshua HaMashiach, declarar unas claves. Si te estás durmiendo, levántate, porque lo que te voy a decir tiene mucho valor. Hay que conocer los dos nombres que tiene Dios. Y aquí viene que esto es muy importante. Hashem tiene dos nombres conocidos como Hashem, Yud Hei Bab Hei, ahí está, y Elohim. ¿Cuál es la diferencia entre Hashem y Elohim? Para que me entiendas mejor, mira, para que te hagas un mapa visual. En los tribunales hay dos salas de juicio. Hay una sala roja, vamos a pensar que hay una sala roja y hay una sala blanca. ¿Quién se sienta en la sala blanca? Un juez suave. ¿Quién se sienta en la sala roja? Un juez rudo o duro. Y digamos que a ti te dan la opción de escoger la sala donde serás juzgado. Por lógica, ¿cuál sala escogerías? La blanca, ¿no? Una sala suave. Bueno, Akadosh Baruj Hu tiene dos maneras de juzgarnos. Una es severa y otra es con bondad, con misericordia, con rajem. ¿Cómo logro? La pregunta es, ¿cómo logro ser juzgado por Hashem, el misericordioso, y no por Elohim? ¿Cómo se hace eso? Una de las fórmulas más fáciles, dice David Amelech, dice que Hashem actúa como una sombra. Si yo levanto la mano, mi sombra levanta la mano. Si yo bajo la mano, la sombra baja la mano. ¿Cómo se logra misericordia de parte de Dios al juzgar hacia mí? ¿Cómo logro que Hashem me juzgue y no Elohim? Siendo misericordioso yo primero. Cuando alguien te pide perdón a ti, ¿en qué papel te pones? ¿En el rudo o en el suave? No, pues depende qué me hicieron. No, pues depende quién sea, hermano. Cuando una persona aplica el rigor y no te voy a perdonar, me pagas todo lo que me debes hasta que me lo pidas de rodillas. En ese momento la persona pone al Eterno en el trono de la justicia. Cuando una persona se comporta de forma misericordiosa, bondadosa, ayuda, da, cede, perdona, automáticamente él pone a Dios en ese mismo papel. Dijo uno de los más grandes sabios de Israel, y esto grábatelo: no se vale pedir a Dios lo que uno no hace. No se vale pedir a Dios lo que uno no hace. No le digas a Dios, perdóname, si tú con el prójimo eres cruel.
y no perdonas. El Eterno dice a través de su Torá: midá que neguen midá, o sea, medida por medida, o con la vara que midas serás medido. En otras palabras, Hashem te está diciendo: yo seré contigo como tú te portes con el prójimo. Cuando una persona se comporta todo el tiempo muy severo con los empleados, con la pareja, con todos los que le rodean, automáticamente en ese mismo momento provoca en el cielo un juicio para él. Un pelícano estaba volando sobre el mar. Iba el pelícano sobre el mar volando. De repente ve a lo lejos en el mar, en la superficie, un pez. Y órale, se clava el pelícano, toma el pez, lo agarra y va el pelícano buscando tierra firme, pues para saborear a su presa. Y en eso escucha que de su boca empieza a hablar el pez. Y le dice el pez: no seas malo, no me comas. Tú puedes comer fruta, puedes comer plantas. Mira, aquella planta te la puedes comer. No seas malo, tengo familia, tengo una esposa, me esperan en casa. Y el pelícano iba volando y se queda pensando en las palabras del pez. Y está reflexionando y dice: ay, híjole. Pero mientras el pelícano estaba reflexionando, con su pico le estaba aplastando la pancita al pez. Se la apretó tanto que el pez vomitó un pescado que se había tragado. Y el pelícano dice: este sinvergüenza me está pidiendo misericordia y se tragó a su hermano. ¿Qué aprendemos de esta fábula? El Eterno es como el pelícano. Nos agarra en estos días en juicio. ¿Y qué le decimos nosotros? Señor, hay que ser bondadoso. Acuérdate que eres bueno. Hay que ser misericordioso, Señor. Hay que ceder. Hay que perdonar, Señor. No te lo tomes tan a pecho. ¿Y qué dice el Señor? Sí, con mucho gusto yo puedo hacer todo eso. Pero ¿y tú? ¿Por qué te tragas al prójimo? Te sorprendería saber, de verdad que sí, te sorprendería saber cuánto de tu conducta social influye en la manera en que Dios se porta contigo. Te observo, dice Dios, te veo cómo eres con tu gente, para yo saber cómo ser contigo. No se vale ser cruel con el otro y pedir ayuda divina. Si me ayudan ahí en la pantalla, Mateo 18:23. Mateo 18:23, NTV, por favor. Estos cambios de clima me dan mucha sed, familia. Yo vengo de Torreón, Coahuila, desierto, y aquí está como que húmedo. Entonces yo sí resiento el cambio de clima, por eso me da mucha sed. Dice la palabra 18:23, Mateo: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia, te lo voy a pagar todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él, lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él
y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Eso hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo también tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y dice Yeshua HaMashiach: eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¿Quieres la ayuda de los demás? Perdón, ¿quieres la ayuda de Dios? Ayuda a los demás. Una de las cosas que pedimos al Eterno normalmente, ¿cuál es? Una de las principales peticiones de cada uno, ¿cuál es? Salud. Algunos piden dinero, pero pues ¿de qué sirve el dinero si no tiene salud? Entonces, si yo le pido a Dios salud, ¿qué tengo que hacer para que me la dé? Si la forma en la que actuara conmigo dependiera de cómo yo actúo con los demás, hablando de salud, ¿cómo es que Dios me podría ayudar en la salud? Todo dependería de las oraciones que yo hice por los enfermos. Todo dependería de a cuántos enfermos visité y por cuántos oré. Es que es fácil decir: Señor, mándame salud. ¿Y qué dice el Eterno? Sí, pero también una persona necesitaba tu atención, necesitaba de tu tefilá, necesitaba que le leyeras un salmo de salud. Hazlo y entonces pídelo. En estos días, o más bien estos días en los que estamos viviendo, deben de ser de mucha reflexión. Yo no sé si te estás tomando en serio la fiesta o si piensas que nada más es cumplir por cumplir. Son días de mucha reflexión. Son días en los que tenemos que trabajar en dos áreas: el área entre nosotros y Dios y el área entre nosotros y el prójimo. Y en realidad no son dos áreas, porque al final terminan siendo una. Van ligadas. Y te lo digo por lo siguiente: ¿qué pregunta el Eterno en el día del juicio? Finalmente llegamos al juicio con el Rey, con nuestro Abinu. ¿Qué nos pregunta? Recuerda que el primer juicio fue en el día que Dios creó a Adán. Y Adam Harishon, el mismo día que fue creado, pecó. Y Hashem le llama al juicio. ¿Y qué le preguntó Dios a Adán? Y así es como he titulado esta conferencia. Si me ayudan con la imagen, por favor. ¿Qué le preguntó Dios a Adán? ¿Qué dice arriba? Ayeka. Así le preguntó Dios a Adán. Ayeka. Que significa: ¿dónde estás? Pero esta no era una pregunta geográfica. El ¿dónde estás?, el ayeka que Adonai le preguntó, significa: ¿en qué nivel estás, Adán? En base a la capacidad que te di, ¿a dónde has llegado? Y esta fue la primera pregunta del Eterno a Adán. Ayeka. ¿Cuál es la segunda pregunta? El segundo juicio de Rosh Hashanah. Este ocurrió cuando Caín asesinó a Abel. Hashem le llama a Caín en un Rosh Hashanah. ¿Y qué fue lo que le preguntó a Caín? ¿Dónde está tu hermano? Dos preguntas se nos hacen en Rosh Hashanah. Ayeka, ¿dónde estás? ¿Y dónde está tu prójimo?
¿Qué hiciste por ti este año? Dice el Señor. ¿Y qué hiciste por el prójimo? Si hay algo que no se vale entre los hijos de Dios, es el egoísmo espiritual. Y esto es cuando una persona se siente muy bien porque alcanzó un nivel más alto espiritualmente, o porque está descubriendo la sabiduría, pero deja a los demás viviendo equivocadamente. Los deja cometer pecados, los deja practicar cosas que están mal, en lugar de exhortarlos. Pero ¿cuántos de aquí, y no me estoy refiriendo tanto a esta iglesia, sino cuántos de aquí, los que se dicen creyentes o temerosos de Hashem, se levantan el cuello y dicen: yo ya sé hacer el ejercicio, yo ya sé tocar el shofar, yo puedo subir al Kairos, yo interpreto sueños, pero nada más los míos? Yo sé que en esta iglesia no hay personas así. Una de las tantas cosas que yo admiraba a mi pastor de bendita memoria, Manuel Maloáez, es que no se quedaba con nada. Lo que sabía lo compartía, lo que conocía lo revelaba, lo que aprendía lo exponía, lo que recibía lo repartía. No se quedaba con nada. Y ese es un ejemplo que a mí me motivó en hacer lo que hago cada noche en la congregación donde Adonai me ha puesto: compartir todo lo que el Señor me ha dado y revelado. Porque lo que por gracia se recibe, por gracia se da. Así es que, mira, ya accedes al Kairos, felicidades, Baruch Hashem. ¿Qué vas a hacer por el prójimo? ¿Sabes tocar el shofar? Baruch Hashem. ¿Qué vas a hacer? ¿Interpreta sueños? Baruch Hashem. ¿Qué vas a hacer? Compartir con todos lo que el Señor me ha dado y revelado. Las dos áreas que hay que trabajar fuertemente son: esforzarme en llegar a mi máximo este año, porque ayer se acabó el año 5783 según el calendario hebreo y entramos al año 5784. Hoy vamos a estar ya a 2 de Tishrei. El año en el calendario hebreo, porque nosotros vivimos en el calendario gregoriano hecho por Roma. Nosotros vivimos en ese calendario, pero respetamos el calendario de Hashem porque es el calendario que debe ser. Entonces debemos de decir: este próximo año, o sea ya, es llegar a mi máximo. Y la segunda es darle la mano a alguien para que también se acerque y que conozca. Yo intentaré ser bueno en lo más que pueda e intentaré que mi prójimo también sea bueno. No se trata de solo ser buen ciudadano o buen hijo de Dios, sino también de que contagies a los demás. Por lo tanto, ¿cuál es la peor forma de llegar al juicio de Dios? La peor forma es no solo ser alguien que está mal, sino además dejar a los demás pecar, o incluso peor, motivar a los demás a pecar. Una de las reglas más grandes en el judaísmo es que si ya decidiste hacer algo malo en la vida y pecar, no involucres a nadie contigo. Es una regla básica en el judaísmo. No arrastres contigo a gente. Si vas a hacer un viaje que está mal, no invites a nadie. Si vas a hacer cosas que no son debidas, no involucres a nadie más. ¿Cuál es el problema de involucrar a los demás en los pecados? Que cuando uno viene y pide perdón, Hashem le dice: ¿de qué me sirve tu perdón si dejaste a 100 personas dañadas? Vienes y te arrepientes, es bueno, sí, pero dañaste a 100, provocaste el pecado en 100. Por tu culpa fulano se alejó.
no quiere ya nada con Dios porque te vio a ti. La historia de la Torá está llena de gente que hicieron teshuvá. Está la historia del rey Manasés, perdón. Y le costó a él. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 33, por favor, NTV. Manasés comenzó a reinar a los 12 años. Segunda de Crónicas 33, por favor. Manasés comenzó a reinar a los 12 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 55 años. Manasés no obedeció a Dios, pues practicó las costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado del territorio de los israelitas. Reconstruyó los pequeños templos que su padre Ezequías había destruido. Hizo imágenes de la diosa Astarte, un demonio, y edificó altares para adorar a Baal, otro demonio, y adoró a todos los astros del cielo. Manasés construyó altares para esos astros en los patios del templo de Dios, aun cuando Adonai había dicho que ese templo sería su casa en Jerusalén por siempre. Puso la imagen de un ídolo en el templo de Dios. Practicó la hechicería y la brujería y se hizo amigo de brujos y espiritistas. También hizo quemar a su hijo como un sacrificio en el valle de Ben-Hinnom, que todavía se hace. Su comportamiento fue tan malo que Dios se enojó mucho. Adonai les había dicho a David y a su hijo Salomón: de todas las ciudades de Israel he elegido a Jerusalén para poner allí mi templo y vivir en él para siempre. Si los israelitas obedecen todos los mandamientos que le di a Moshe, no los expulsaré del país que les he dado. Pero los israelitas no obedecieron. Y Manasés, ¿qué dice? Les enseñó ¿a qué? A cometer peores pecados que los que había cometido las naciones que Dios había destruido cuando los israelitas llegaron a la región. Versículo 10, por favor. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz. Un aro en la nariz. Y hoy la gente se lo pone para verse bonitos, y es un castigo. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor, su Dios. Una clásica. Cuando estás bien angustiado, ¿qué hizo? Manasés buscó a su Dios. Se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reinado. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Este rey de Judá hizo precisamente lo que estamos hablando, lo que no debemos de hacer. Pecó e invitó a otros a pecar. Hizo malas obras delante de Dios y convidó a otros de sus malas obras. Este rey se arrepintió, hizo teshuvá, pero le costó mucho, sufrió mucho. ¿Y por qué le costó tanto? No solo por haber pecado personalmente, sino por haber causado en los demás el pecado. Quizá esto es algo que no habías considerado. Quizá solo pensabas que estabas pagando facturas por tu mal comportamiento, por tu pasado. Y quizá no habías hecho teshuvá por haber hecho pecar a otros. El mal ejemplo que uno da es lo peor que podemos causar en los demás delante de Dios. Quiero empezar a aterrizar este mensaje porque quiero que sepas cómo actuar en los días de Rosh Hashanah y previos a Yom Kippur, porque la próxima fiesta es Yom Kippurim.
el día en el que nuestro decreto se sella. Ahorita el decreto está haciendo, ya se escribió, en 10 días se sella. En 10 días Hashem lo muestra. ¿A quiénes? A todos. Ángeles caídos, ángeles santos, etc. Lo primero que tenemos que entender es que estamos bajo juicio y un decreto de nuestras vidas se está escribiendo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es presentarnos al juicio. Ya estás aquí. Reconocer esta fiesta es eso, presentarte. Ya estás aquí. Ya están aquí los que están conectados en internet. Lo segundo que tenemos que trabajar es que en lugar de endosar las culpas, hago una introspección, reflexiono, analizo y me declaro culpable. Si estás acostumbrado todo el tiempo a señalar a los culpables, hazlo enfrente de un espejo y di: eres culpable. Debemos de ser personas que pueden cambiar la justicia en misericordia. ¿Y cómo logramos esto? ¿Qué dice el Zohar? ¿Qué dice el Zohar acerca de esto? ¿Cuál era el castigo que Adán tenía que recibir en Rosh Hashanah? El Eterno le había dicho: cuando peques, morirás. ¿Correcto? ¿Tenemos la misma Biblia o no? Ahora, ¿Dios cumple su palabra, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué no se murió? Es que era una muerte espiritual, hermano. Génesis 2:7. Porque el día que comas de él ciertamente morirás. ¿Le ocurrió esto a Adán o no? En el día que comas, ese mismo día vas a morir. ¿Recuerdas lo que dijimos acerca de las dos salas de juicio? La blanca y la roja. La roja es donde está Elohim y la blanca es donde está Hashem, Yud Hei Vav Hei. Pero Adonai juzgó misericordiosamente a Adán. Dice David Amelech: 1000 años para nosotros son como un día para el Eterno. ¿Y qué le decretó Adonai a Adán? Ya no morirás en tu día, ahora será en mi día, porque yo dije: en el día que comas morirás. Misericordiosamente lo voy a interpretar bien. No será en tu día, Adán, va a ser en mi día. O sea, que aunque ya está decretado, Adán, te voy a juzgar misericordiosamente, que mejor va a ser en mi día. Porque yo puedo cambiar de parecer, dice el Altísimo. Y desde entonces, dice los Jajamim, que en cada Rosh Hashanah tenemos la oportunidad de darle una buena interpretación a todos los decretos. La posibilidad de que Hashem se apiade de cada uno de nosotros. ¿Cómo se convierte? Mira, ya voy a terminar. Te prometo que no me falta una hora. ¿Cómo se convierte lo rojo en lo blanco? Y es que pregunta el Zohar: ¿por qué son 2 días de Rosh Hashanah? Son 2 días, no 3. Cerramos mañana, pero acuérdate que el día hebreo comienza en la noche. Son 2 nada más. ¿Por qué en un día? Dice el Zohar. El primer día se le juzga a la persona de manera severa. O sea, ayer terminas en papel rojo. El segundo día, otra vez el mismo juicio, pero de una forma misericordiosa. Ahora termina en papel blanco. Por tanto, terminamos en Rosh Hashanah con 2 hojas, una blanca y una roja. ¿Sí? Y durante el año, cada día, Akadosh Baruj Hu decide qué hoja aplicar en tu vida. ¿Cómo nos pasamos de la roja a la blanca? Responde el Zohar, aplicando 3 principios: Torah, Tefilá, oración, y Gemilut Hasadim. Gemilut Hasadim es una palabra que incluye 3 acciones. La primera es dar ropa al necesitado. Génesis 3:21. E hizo el Señor para el hombre y para su mujer túnicas de piel y los vistió. La segunda palabra que incluye en Gemilat Hasadim, hospitalidad, como dice Hebreos 13:2. No olvides de mostrar hospitalidad, porque algunos de ustedes, sin saberlo, han hospedado ángeles.
Romanos 12:13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practiquen la hospitalidad. Y la tercera acción es visitar a los enfermos. Mateo 25:36, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Cuando una persona hace bondad, convierte lo rojo en blanco. ¿Cómo es posible esto? Explica el Zohar diciéndonos que la persona más indefensa del mundo, ¿cuál es? El bebé. ¿Y cuál es la persona más bondadosa del mundo? La mamá. ¿Y qué es lo que le da la mamá al bebé? Leche. ¿Y de dónde es el origen de esa leche? De la sangre. Y la sangre se convierte en leche, de rojo a blanco. Explica el Zohar, lo rojo que es justicia se convierte en blanco que es misericordia, y esto sucede cuando das de ti al prójimo. Cuando una persona quiere aportar y dar, convierte lo rojo en blanco. Y aquí está la clave. Y esa persona se está pareciendo al patriarca Abraham, porque el patriarca Abraham simboliza el Gesed, la bondad. Era algo muy característico de él. Abraham era bondad pura. Lo segundo es la tefilá, la oración. Y la tefilá incluye algo llamado abodá. Abodá era el servicio del sacrificio en el Beit Hamikdash, en el templo. Y dice el Zohar, ¿cómo se hacían los sacrificios en aquel entonces? Carne roja sobre las brasas rojas, y hasta que no se convirtiera en humo blanco, no culminaba el servicio. O sea, pusimos rojo y terminó en blanco. Así es este segundo punto del servicio de sacrificio. Este segundo punto es característico de Isaac. Isaac, es decir, que Isaac vendría siendo como la justicia. ¿Y qué vemos que sucedió en la Torá? La bondad, Abraham, a toda la justicia, a Isaac. Abraham representa bondad, Isaac justicia. Cada mañana los hombres judíos, con su mano derecha, que simboliza la bondad, atan la mano izquierda, ¿sí? Que simboliza la justicia. La mano derecha la ata con tefilín. Acuérdate que los tefilín son esas tiras de cuero que se amarran en el brazo. E incluso en la cabeza es así, dicen ellos. Según la Kabbalah, la parte de la cara es la bondad y la parte del cabello es la justicia. Por eso el corte de cabello jasídico es corto y la barba larga. Es decir, poca justicia, más misericordia. Y por eso también se atan el tefilín en la cabeza, esa cajita que se ponen, y no puede bajar de la frente, porque entonces ya se mete con la bondad. Y nosotros, ¿cuál es la misión que tenemos? Invalidar la justicia, buscando la misericordia. Y para nosotros, ¿quién es la misericordia? Iglesia, respóndeme por favor, ¿quién es la diestra del Padre? Yeshua. Él es el que ata a la justicia. Él es nuestro abogado. Él es nuestro intercesor y único intercesor. Por tanto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a Yeshua HaMashiach, acercándonos con buenos actos, como lo hemos dicho. Nosotros queremos tener un buen decreto para todo el año, y si queremos que así sea, debemos actuar con bondad, acudiendo en santidad al Padre a través de Yeshua HaMashiach. ¿Sigues conmigo? Cuando Adonai se aparece, ya voy a cerrar.
cuando Adonai se aparece en la zarza ardiente a Moshe y le dice: voy a sacar a mi pueblo de Egipto. ¿Qué pregunta le hizo Moisés a Adonai? Si me preguntan los judíos en Egipto, ¿cómo te llamas? ¿Qué les digo? Ahora, fíjate bien, Moisés sabía el nombre del Altísimo. ¿Qué quiere decir entonces esta pregunta? ¿Quién les digo que me manda? Es decir, que Moshe le estaba preguntando: ¿en qué plan vas a ir, Señor? ¿En qué atributo vas a operar? ¿Cómo te vas a llamar a la hora de sacar a tu pueblo? Yud Hei Bab Hei, Elohim, Shakai, El Adonai. De todos tus 72 nombres, ¿con cuál te vas a presentar, Señor? ¿Y qué le respondió Hashem? Eye, Ashe, Eye. ¿Qué significa eso? ¿Qué es Eye, Ashe, Eye? Este nombre Moisés no lo conocía. La traducción literal de este nombre es: seré el que seré. Moshe le preguntó: ¿cómo te llamarás a la hora que nos saques? Y Hashem le contesta: no lo sé, porque eso va a depender de ustedes. Eshe, Aye, Eshe. Seré el que seré. En ese momento seré el que seré por las acciones de ustedes. Eshe, Aye, Eshe. Es decir, que nuestro comportamiento es el que muchas veces decide la severidad, la justicia o el grado de misericordia que Dios puede tener contigo. Es como si nosotros le pusiéramos el nombre de Hashem de acuerdo a nuestra vida. En cada Rosh Hashanah tú le pones el nombre a Dios. En cada Rosh Hashanah, cada día tú le dices cómo Hashem se comportará contigo. Así preséntate al juicio en esta fiesta. No endoses la culpa. No te quedes en el pecado. No digas: pues ya pequé, ya qué. No te quedes ahí. Todo esto que te comparto, el Señor lo puso en mi corazón para ser honesto. Yo había escrito una conferencia más light, más cristiana, más suave. Pero ¿sabes qué? El Señor me exhortó, porque esta es una iglesia que conoce de profundidades. Es una iglesia que ha escuchado clases, mensajes, conferencias y prédicas que muchas iglesias todavía no conocen. El Señor me exhortó a no bajar de nivel, a no darles alimento blando, sino un alimento fuerte que nutre, que provoca un sentimiento de arrepentimiento por ignorar ciertas cosas. Mi pastor de bendita memoria me motivó a estudiar de la manera que hoy estudio, y por eso te comparto esto, porque mi pastor no predicaba como cualquiera. Hashem no quiere que bajes tu nivel. Escúchame, Él quiere revelarte secretos. Él quiere despertar tu alma. Él quiere saciar esa hambre que muchos tienen por la espiritualidad de Dios. Esta es una iglesia que no baja su nivel, que se esfuerza, que estudia, que escudriña, que le dedica tiempo a su palabra. Esta es una iglesia que debe de ver milagros, liberaciones. Cuando yo vivía aquí y que me congregaba todos los días, las liberaciones eran el pan de cada día. Era normal ver ahí a alguien revolcándose.
Esta es una iglesia que percibe el mundo espiritual. Esta es una iglesia amada por el Señor. Y hasta el día de hoy es una iglesia que Hashem ha respaldado. Pero desafortunadamente, muchos han preferido dormir. Han preferido acomodarse. Se han acomodado en el lugar de paz, donde hay quietud, donde todo está bien, donde no hay batalla. Ya no salen a pelear por lo que es suyo, por defender lo que Dios les ha dado. Muchos de ustedes ya no se suman a las peleas. Se quedan ahí agachados, que no me vea la pastora, que no me vea, porque no quieren salir de sus buenos tiempos. Pero los buenos tiempos crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. Y por eso las circunstancias, los problemas, los juicios de Dios están terminando con muchos de ustedes. Despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Yeshua. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos, dice el Señor. A partir de este Rosh Hashanah y de aquí en adelante, no sean personas que nada más velan por sí mismas, sino también velen por los demás. Cada día cuestiónate: Ayeka, ¿dónde estoy? ¿Qué tan bien estoy delante de Dios? ¿Y qué he hecho por el prójimo? Hay que ser personas que no nada más disfrutan lo que su iglesia les da, sino que aportan también. Seamos personas que cada día piensan: ¿cómo puedo ayudar? ¿Cuántas sonrisas puedo sacar? Yo felicito a las hermanitas y les doy gracias, porque desde que me bajé del coche, 3 hermanitas con una sonrisota de oreja a oreja. Hermano, qué gusto. Y fui a la cocina: hermano, qué gusto. Y mi hermano, qué gusto también. Y Miguelito. Esta noche en Rosh Hashanah, ponte de pie, iglesia. ¿Me apoyas, Miguelito? Por favor. Quiero que cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor, sé que no estoy bien, pero aquí estoy. La culpa no es de nadie, es mía. Pero aquí estoy, de pie delante de ti. Soy culpable. Pero estoy intentando hacer lo mejor que puedo para ser mejor. He ayudado, he apoyado, he sido fiel, quizá no tanto como me gustaría. Pero hoy, con esta cabeza erguida, sé que puedes levantarte de tu trono, de ese trono de la justicia, y sentarte en el trono de la misericordia, y que decretes con sonrisa todas las cosas en mi vida con mucha abundancia, y todo el papel rojo quedará atado y amarrado por la bondad que te caracteriza a través de Yeshua. Hoy te decimos: Padre,
que lo único que se aplique en mi vida sea tu favor, sea tu bondad, sea tu gracia, sea tu misericordia, sean tus bendiciones. Estoy consciente que todo lo que te pedimos en realidad está en nuestras manos, y por eso queremos causarte ser lo mejor que puedes ser con nosotros, y que nos observes diciendo: a un hijo como este se merece que le dé todo lo bueno en la vida. Amén. Amén. Shana Tova Umetuka. Gracias. Levante sus manos un momento. Tengo en cuenta todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, su gracia y misericordia en nuestras vidas, y todo propósito que Él tiene para este año que va a iniciar.